Douglas Dark. Joe Durks, exacto. Bueno, te doy el micrófono, tuyo. Hablarle a la gente de River que está acá. Están en vivo. ¿Sale en la nota? Habla nomás, decí lo que quieras. No, la verdad que agradecer a toda la gente por ahí de nuestro querido pueblo Santa Rita que vino a participar de este evento y bueno, lastimosamente vamos por ahí con un gustito amargo, pero estamos contentos igual y ¿qué vamos a hacer? Somos un club del interior que viene creciendo de a poco, venimos trabajando, por ahí como dijo Adri, siempre estamos juntos, un grupo de amigos y bueno, somos los que trabajamos para el club también, así que estamos muy contentos por hasta dónde pudimos llegar, ¿no es cierto? Se les escapó en los penales. Bueno, los penales, viste que es cuestión de suerte. Por ahí la pelota cada 3 años se va afuera. En la serie muy pareja. La verdad que no se sacaron mucha ventaja. Sí, totalmente. No tuvimos la suerte esa que Víctor por ahí quiere definir y le pega en el palo, pero el fútbol es así, ya sabemos, y estamos preparados para eso también. Así que tenemos que afrontar de la mejor manera esa derrota porque el miércoles ya tenemos partido por Liga Breña, así que hay que seguir metiéndole y bueno, agradecido por el grupo que tenemos. Gracias a ustedes, como dijo Adri, y gracias a ustedes, nuestra gente por ahí que no pudo venir, puede estar mirando por YouTube, así que muchísimas gracias también de ustedes. ¿Algún saludo en especial a los hinchas? Ahí están en vivo. Sí, la verdad que saludo a toda mi familia, principalmente a mis hijas que no vinieron hoy. Mi mamá y mi papá me pudieron acompañar, así que estoy muy agradecido a todos. Saludo al pueblo de Santa Rita. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Hasta luego. Felicitaciones, éxito.